Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo Cristian Van der Dis, hablándote de las nacionalizaciones buenas y malas según las haga un gobierno de izquierda o derecha, o sea, lo que sea que haga Chávez está mal, y si alguien hace exactamente lo mismo está bien, mientras que sea de derecha y sobre todo no sea Chávez. Ya puse un video anteriormente al respecto, quiero poner este para completar la idea, comparando con lo que es la crisis financiera internacional que se vive actualmente. Para recapitular un poco, quería comentarles cómo comentó, y lo puedes verificar usando tu propio buscador amplísimamente, en una verdadera diarrea electrónica, cómo comentó la prensa la intención del gobierno venezolano de nacionalizar el Banco Santander aproximadamente a mediados de este año. E incluso vimos una propaganda canalla para tratar de producir lo que llaman una corrida bancaria, que me gustaría ver qué pasaría, cómo pasaría en Europa o en Estados Unidos si alguien publica eso. Lo que pasa es que como esas corporaciones son las que pagan los medios, por supuesto jamás publicarían una barbaridad y además una mentira como la que pusieron aquí en este diario llamado El Semanal Digital, y que las colas frente al Banco de Venezuela sacan los colores a Chávez, y que pánico se ha desatado entre los clientes del banco después del anuncio del presidente de nacionalizarlo. Esta noticia del 2 de agosto de 2008, hablando de su habitual estilo populista de Hugo Chávez. Me imagino que ahora el populista es George Bush o el gobierno británico o la Unión Europea por nacionalizar bancos y salvar el sistema financiero. Sin embargo, además lo peor es que esta noticia es absolutamente falsa. Esto jamás ocurrió, y esto evidentemente tuvo la intención de provocar una crisis bancaria en Venezuela. Vean lo bajo que llegan los medios de comunicación en el mundo. A lo largo de este artículo se refiere reiterativamente al estilo populista de Chávez, a ridiculizar la medida, pero sobre todo a establecer pánico. Muy contrastante con cómo ve la prensa el verdadero pánico que hay ahora en el sistema financiero. Cómo tratan el asunto con pinzas, pero intentaron hacer lo mismo en Venezuela, y afortunadamente no pudieron, porque ya aquí estamos curados de espanto, como dicen en Chile. Por supuesto, la patronal golpista venezolana de amplísima historia en golpes de Estado, Fede Cámaras, rechazó la nacionalización. Por supuesto, también fue ampliamente difundida esta información. Incluso en España, uno de esos fachas del PP también salió a tratar de buscar réditos políticos con la situación y hacer sentir amenazados a los españoles por esta medida, que me pregunto si no se sentirán más amenazados por la catástrofe financiera que ahora tienen encima. Y en otro ejemplo de la típica y absolutamente delirante propaganda antichavista, incluso vemos en esta página que se llama venelogia.com o Venelogia, crisis financiera en Venezuela y nacionalización de la banca, se llama este artículo, en el cual se dice que las notas estructuradas paralelas que el gobierno, la venta de las notas estructuradas paralelas obligada por el gobierno venezolano iba a producir una crisis bancaria, cuando es exactamente lo opuesto. La obligación del Estado hacia la banca de vender esas notas fue la que la salvó de caer en la crisis financiera, ya que esas notas eran de altísimo riesgo, absolutamente especulativas, todos esos valores que se vinieron abajo con la crisis financiera. Esta forma parte de los artículos que apenas en 2 meses quedan en absoluto ridículo, de todas esas afirmaciones que simplemente para decir que lo que hace el Estado está mal, y por supuesto seguro no sacan ninguna nota para decir cómo gracias a esas acciones del Estado la banca, como la obligación de vender esas notas estructuradas, cómo la banca se ha salvado y sigue siendo sólida. Todo esto está en la red para que lo busques. Este artículo en verdad vale la pena leerlo. Se llama Nuriel Rubini,
gurú del Credit Crunch, Estados Unidos debe nacionalizar sus bancos. Un artículo, publicado en la web www.cotizalia.com, escrito por Fátima Marín, publicado el 19 de marzo de 2008. Dice: Estados Unidos debe nacionalizar sus bancos. Es una propuesta sorprendente, viniendo de alguien que no tiene absolutamente nada de socialista, más bien por proteger el mercado, del 19 de marzo del 2008, les repito. Más adelante continúa, y esto da una idea de la irresponsabilidad de la gente de Estados Unidos que debió haber atajado esta crisis. Les repito, esto está escrito y publicado en marzo de 2008. Cuando le preguntan hasta dónde va a ir la crisis, él dice: mi preocupación es que la crisis va a ir mucho, mucho peor. Y más adelante añade: Bear Stearns está en quiebra, independientemente de lo que haga la Fed. Cuando un gran banco de inversión de Estados Unidos se declara insolvente, entonces nos encontramos ante un gran problema. Más adelante en el mismo artículo asegura que todo esto conduce a una seria recesión cuando quiebran muchas compañías. Y dice también: la Fed tenía delante este problema desde hace 3 o 4 años. Ahora solo puede limitar los daños, pero no puede evitar la recesión. La periodista insiste con además una serie de preguntas muy buenas. ¿No ha habido suficientes avisos?, le pregunta. Él responde: demasiada gente ha estado cegada. Es muy típico. No solo en Estados Unidos, sino en otros países, una y otra vez, la gente ha confiado en la política ciega, en los organismos de supervisión, en los reguladores. Al mismo tiempo ha habido una actitud de laissez-faire hacia muchas formas de arriesgada innovación financiera. Exactamente quién es el responsable de esta crisis, vuelve a preguntar la periodista. En parte ha sido culpa de la política, en parte de los falsos incentivos del sistema financiero. La Fed ha cometido errores porque ha permitido que la burbuja inmobiliaria se hinchara. Las autoridades han ignorado la mala práctica a la hora de conceder préstamos. Las agencias de calificación, que entre paréntesis y digo yo, han sido tan críticas con Venezuela y con los países latinoamericanos que no siguen la línea de Washington, han dado visto bueno a toda esa chatarra. Todo ello impidió detectar los riesgos al mercado. Entre todos ellos se pueden repartir las culpas. Continúa diciendo: algunos bancos sencillamente se van a la ruina si no los nacionalizamos. Y la periodista le pregunta también: ¿esa es la solución? ¿Nacionalizar los bancos? No del todo, pero antes de que palmen, en traducción muy española, o sea, antes de que quiebren, no hay otra opción, o se vayan. Si el Estado acapara todos los créditos basura, esto no es otra cosa que una enorme subvención. Él puede comprar los bancos y luego hacer dinero. En el último párrafo sí parece que se equivoca un poco cuando dice: yo no soy tan pesimista como para pensar que estamos en una depresión profunda o nos despeñamos en una crisis como la del Japón de los 90. Yo creo que América, Estados Unidos como dicen ellos, es decir, Estados Unidos como decimos nosotros, ha evitado un par de errores que cometió Japón, como intervenir fuerte en la política monetaria. No durará una década, pero esta no es una recesión típica moderada, es una crisis sistémica y los problemas han sido distribuidos por el sistema entero. Pero parece que sí es una crisis muy muy grave, eso lo digo yo. Bien, como vemos, nacionalizar está bien en algunos casos, pero está mal en otros. Si es para salvar empresas y corporaciones, está bien. Si es para invertir en pequeñas y medianas empresas o prestar servicio a usuarios para socializar el servicio bancario, eso está muy mal, sobre todo si lo hace Hugo Chávez. Por ejemplo, vimos hace algún tiempo la nacionalización del Northern Rock, aquí en una noticia de El Mundo de Reuters del 18 de febrero de 2008, y a nadie le pareció mal, excepto por supuesto los propios accionistas que por supuesto veían muy mal la intervención del Estado, como siempre. Es decir, eso sí no cambia en las latitudes. Y esta nota reciente de La Tercera de Chile del 29 de septiembre de 2008 ya da cuenta de otra nacionalización, Banco BNB, Bradford and Bingley, y vende parte de su negocio a Santander. Esto parece que tampoco inquieta a nadie, a pesar de que es parte de la crisis. Nadie dice que hay colas, inexistentes por cierto, o que vayan a sacar sus ahorros como hizo la prensa contra Venezuela, tratando de producir criminalmente una corrida bancaria.
De hecho, el artículo dice que todas las partes indicaron que el negocio del B&B se seguirá desarrollando hoy con normalidad y que sus oficinas abrirán como de costumbre. Igual que pasó aquí en efecto con el Banco de Venezuela. E incluso la modesta y casi invisible Islandia se vio obligada también a nacionalizar un banco, y esto no parece haber sido motivo de una erupción como las que suele sufrir. De todos modos, para que compares, toda esta información está disponible en la red, y búscala para que además te diviertas un poco viendo todas las idioteces que se dijeron cuando Chávez anunció la nacionalización del Banco de Venezuela. Te habló Cristian Vanderdiz, editor de www.gratificados.com.